Sí, estamos al aire. Buenas noches. Gracias a quienes nos están viendo y a quienes se irán conectando esta noche para esta linda charla. La charla que tenemos es pastoral, consejería y psicología. Esta noche queremos hablar de las diferencias, similitudes, alcances de cada uno de estos temas. Tenemos a dos invitados de lujo. Ellos son excelentes profesionales, además de ser amigos muy cercanos y muy queridos, una parte instrumental en nuestra vida que Dios ha puesto para acompañarnos juntos y son parte del equipo de Génesis Cochabamba. Así que es un gusto conversar esta noche con Diana Valdés, quien es nuestra psicólogo, ¿se dice psicóloga o psicólogo mujer? Psicóloga. Nuestra psicóloga, y Brian MacArthur, que es misionero, es además experto en outdoors y aventuras en el campo y al aire libre, y también es consejero con bastante experiencia en el área de la consejería y a punto de terminar una maestría en consejería. Entonces, es realmente un lujo y una bendición poder charlar con ustedes esta noche sobre este tema. Y les cedo la palabra, como dicen por ahí, damas primero, aunque el título es Pastoral, Consejería y Psicología, pero vamos a Bueno, hacer todavía a la antigua, caballeros. Nuestras bueno, amigas me feministas presento, no se como dice enojen con Jonah, nosotros. soy Adelante, Di. Diana. Adelante, Di. ¿Estás ahí? Gracias. Gracias. Sí, sí, se entrecortó un cachito. Bueno, como dice Jonathan, soy licenciada en psicología. Trabajo mucho el área que se conoce como sistémica, que es básicamente grupos de personas, ¿no? Entonces pueden ser familias, parejas, grupos de trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Y se trabaja mucho a nivel individual también, ¿no? Porque lo que se busca hacer es convertir al individuo en un agente de cambio dentro de los grupos de personas a los que pertenece, ¿no? Entonces, obviamente la psicología es una área sumamente amplia y con miles de especialidades y subespecialidades y especialidades dentro de especialidades, ¿no? Entonces, es bien amplio, ¿no? Pero ese O es sea, es más una o menos a lo profesión que de me dedico. verdad. Exacto. Excelente. Y contanos un poco, Di, vamos a compartir acá para los que nos están viendo. Diana tiene una página de Facebook, se llama Psicología Familiar Bolivia, ¿verdad? Di, creo que se nos ha caído la conexión con Dianita, pero bueno, mientras regresa Di, tenemos aquí en pantalla los que nos están viendo. Es el blog de Diana, es la página de Facebook que se llama Psicología Familiar Bolivia, donde hay muchísimo material muy, muy, muy interesante para trabajar a nivel familiar. Pueden ver los diferentes aportes que hay allá, entonces les recomendamos Psicología Familiar Bolivia. Véanla, hay material muy, muy importante, sobre todo para aquellos que son papás. Y bueno, mientras restauramos la conexión con Dianita, le damos el paso a Brian para que se presente y nos cuente un poco acerca de él. Muchas gracias, Jonathan. Eh, Como decía, mi nombre es Brian MacArthur. Soy de Estados Unidos, vivo aquí en Bolivia unos 9 años ya. Ahorita estoy sacando mi maestría en consejería clínica de enfoque en psicoterapia de aventura. Y es una especialidad de consejería que se puede aplicar al aire libre, más que nada. Es muy experiencial, utiliza muchos juegos didácticos y esa clase de cosas. Y manejo una fundación aquí en Cochabamba que se llama Fundación Aventura. Y trabajamos con los adolescentes vulnerables de la ciudad. Um, Consejería para mí es una puntual y útil. Realmente nuestra tarea es ser un amigo profesional del cliente y guiar al cliente hacia las mismas metas que el cliente podría tener. Um, y nunca quería ser un consejero. De hecho, es algo que Dios ha puesto en mi camino. Entonces, ahora me voy capacitándome para poder tener aún más experiencia y conocimiento.
Excelente. Muchas Di, gracias. estás de vuelta. Gracias. Perdón, se cayó mi internet. No vamos a decir nombres de empresas para no meternos en problemas, ¿no? Antes de devolverte la palabra, Di, porque se te cayó en media presentación, ponerte el día que hemos Sí, estado presentando tu página de Facebook, Di, de ya, Consejería, perdón, gracias. Psicología Familiar Bolivia, ¿verdad? Sí, Sí. exacto. Y ya debería estar en los comentarios en nuestra página, en esta charla, debería estar el link para aquellos que la quieren seguir. Pero si quieres continuar, di un poquito donde te quedaste y después vamos a presentar un material súper importante también de nuestro querido Brian. Pero perdimos la conexión y nos estabas hablando un poquito acerca de tu experiencia en la psicología, di tu caminar y tu trayecto en esta rama. Perdón, se me está cayendo otra vez el internet. Toda la primera parte escuchó entrecortada, hasta trayecto. Preséntate Eh, otra vez. básicamente, bueno, de nuevo, soy Diana, soy psicóloga. Bueno, he estudiado psicología en la Univalle. Eh, bueno, la psicología es una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento humano, ¿no? Y utiliza diferentes herramientas para modificarlo, ¿no? Y para garantizar el bienestar del individuo, ¿no? Eh, Inicialmente yo tenía un poco lo mismo que Brian, ¿no? Nunca fue mi intención trabajar en esta rama, ¿no? Yo tengo un posgrado en otra área, pero igual, o sea, por un llamado de Dios, realmente vi la necesidad de trabajar en el área en la que estoy trabajando ahora, ¿no? Que es básicamente familias, parejas y, bueno, obviamente a nivel individual también. Entonces, eso es algo que vengo haciendo ya desde hace más o menos unos 5 años. Perfecto. Entonces, tenemos acá a tres inintencionales, ¿verdad? Que por cuestiones del llamado divino o de la voluntad de Dios terminamos haciendo lo que hoy hacemos, pero creo que los tres podríamos decir que es algo que nos encanta hacer, ¿verdad? Que cuando respondemos al llamado de Dios, realmente Él pone algo, pone el querer como el hacer, como dice la palabra en Filipenses, ¿no? Y Él nos mueve a desarrollar y a desenvolvernos en aquello que Él nos llamó a hacer. Y aquí vamos a compartir ahora sí el material de Brian, que es un libro que acaba de salir y lo que vamos a compartir, Brian, es la página de Amazon. El libro se llama Outrunner y es el libro uno, dice, ¿verdad? De una serie, Taldorian Chronicles. Eh, lo pueden adquirir en Amazon, está en versión digital, para aquellos que manejan la versión digital, la lectura digital, está en la versión Kindle y también está en la versión impresa, ¿verdad? Y en unos minutos le vamos a preguntar a Brian cómo pueden adquirir la versión impresa, va a estar o está disponible en Bolivia y si nos puedes contar un poquito sobre el título y la historia detrás de este libro, sin mucho spoiler, como para que querramos leerlo. Ya. Sí, la versión digital está disponible, por lo menos solamente en inglés. Voy a estar trabajando en la traducción en español. Es una autopublicación, entonces realmente todo el trabajo cae en yo, en mí para hacer la traducción y la publicación. Tengo la esperanza de tal vez dentro de este año traer libros físicos aquí a Bolivia, pero ya sabemos con el tema del virus que el trasladarse es un poco difícil en este momento. Si El necesitas, yo libro, conozco una traductora de libros profesional que también es psicóloga. ya. Súper. Uh, el libro se trata o se basa en las aventuras de tres jóvenes. Es, es un cuento, es de un libro de ficción. Realmente cuenta una serie de aventuras que tienen estos jóvenes, de modo de descubrirse, aventurarse, encontrar lo que son de verdad. Y encapsula muchas de las aventuras que he tenido aquí en Bolivia, con varios de los jóvenes con los cuales he trabajado acá. Entonces es un tema muy cercano a mi corazón, pero no tiene mucho que ver con consejería. Es perfecto, pero de todas maneras es como dices,
Es una novela, ¿verdad? Vendría a Sí, ser una novela. Sí, exacto, es una novela para aquellos que les gusta la ficción, pero la ficción siempre lleva un elemento de realidad, de la experiencia y las vivencias del autor. Entonces, Brian lleva muchísimos años trabajando en el área de la terapia de aventura, ¿verdad? Que consiste en salir con correcto. grupos y experimentar el campo, el outdoors, la aventura, y en medio de esa vivencia fuera del área urbana, entonces se hace una terapia que te ayuda a encontrarte contigo mismo, a encontrarte con Dios en ciertos casos y finalmente a resolver problemas. Y entonces creo que es una lectura que vale mucho la pena. Vi cuando estabas fuera del aire, mencionábamos de tu blog y yo decía que también hay una serie de materiales en la página de Facebook, que es en realidad una especie de blog, ¿verdad? Donde hay una serie de artículos y de consejos prácticos para papás, para parejas y tienes un video muy bonito no sé si está en tu página o solamente en la página de la iglesia, que también la vamos a compartir, donde habla sobre qué hacer con los hijos en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Entonces, adelante, Di, si quieres mencionar algo de eso. Y mientras tanto, perdón, tendríamos que ya en los comentarios tener, querido Dani, que estás tras bambalinas como siempre, pondremos nuestra página de YouTube de Génesis, que es donde hay muchísimo material de tema pastoral, de tema espiritual, y ahí está el video de Diana, también la página de Facebook de Diana y el link para el libro de Brian. Ahora sí, Di. Bueno, el video que mencionas, que está en la página de la iglesia, no está en mi página de psicología familiar, pero tengo un artículo escrito ahí donde toco los mismos temas, incluso más elaborado, ¿no? Y tengo un par de publicaciones ahí justamente relacionadas con la cuarentena, ¿no? Entonces, eh, cómo llevar a cabo la convivencia familiar en épocas de cuarentena, cómo organizarte, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, cuando puedan, les invito a leer esos artículos, son súper cortitos, pero espero que les sea de mucha ayuda. Excelente, muchas gracias. Bueno, dado que ustedes son personas realmente interdisciplinarias, con mucha experiencia, con muchísimas habilidades, podríamos hacer toda la hora solamente en conocernos, ¿verdad? Y en conversar acerca de las experiencias, vivencias de cada uno en sus campos de trabajo. Pero vayamos entrando ya en tema, que es lo que la mayoría de los que nos están viendo quieren escuchar y hablar esta noche, y es el tema de la pastoral, la consejería y la psicología. Y hemos escogido estas tres áreas de manera intencional, porque son tres disciplinas que se manejan en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, y dos de estas se manejan en el ámbito secular, ¿verdad? Que es la consejería y la psicología, aunque también hay un fenómeno de que mucha gente que no se llama a sí misma cristiana, o por lo menos no se denomina evangélica, busca igual consejo y apoyo pastoral. Entonces, si bien estas tres disciplinas las vamos a manejar desde una perspectiva eclesial o de la cosmovisión cristiana, también se aplican hacia afuera. Y en nuestras conversaciones previas a esta presentación en vivo, veíamos que las tres disciplinas tienen muchas áreas en las que se traslapan, en las que una se presta de la otra, pero al mismo tiempo tienen diferenciaciones muy puntuales y muy concretas, ¿verdad? Límites y campos de acción que cada una de estas disciplinas tiene. Entonces, vamos a comenzar definiendo un poco qué entendemos nosotros por nuestra área particular de experiencia o de trabajo. Y empezaremos para ir mezclando un poco las cosas con Brian. Y Brian, tal vez tú nos puedes definir la que cae al medio de las dos, que es la consejería. ¿Cómo definirías consejería? Y desde tal vez tu perspectiva, ¿cómo la ves diferente a las otras dos disciplinas de esta noche? Gracias, Jonah. Y bien dicho, bien dicho. Diría justamente que sí cae en medio de la pastoral y también de la psicología, porque consejería utiliza las bases psicológicas y las herramientas de varias disciplinas, incluyendo la psicología, justamente para ayudar al cliente a alcanzar las metas que pudiera tener. Puede tratarse de trastornos mentales, pero también cosas mucho más cotidianas, por decir. Puede tratarse de adicciones, puede ser de dolores emocionales, físicos,
mentales que alguien pudiera tener. Puede ser el mero hecho de que alguien quiere mejorarse su estilo de vida, entonces está buscando algún tipo de apoyo en eso, o tal vez está a punto de tomar una decisión muy importante y quiere de alguna persona que puede ayudarles a ver la situación desde otra perspectiva. Entonces yo realmente clasifico a la consejería como un amigo profesional. Nuestra tarea es acompañar a la persona, al cliente, en la toma de sus decisiones, al definirse sus valores, sus metas en la vida, tal vez explorar su pasado, sus experiencias para definir un poco hacia dónde quieren llegar en la vida. Y en sí, un consejero puede ser cristiano o no. Los que somos cristianos sí vamos a manejar la consejería desde una lente muy cristiana, tal vez más pastoral en ese sentido. Vamos a estar utilizando nuestras experiencias y también creencias y valores cristianos para guiar el tipo de ayuda y guía que estamos ofreciendo al cliente. Pero dicho eso, siempre vamos a inclinarnos a seguir los valores que tiene el mismo cliente. Nunca vamos a imponer lo que creemos nosotros sobre una persona que nos está buscando su ayuda. Excelente. Gracias, Brian. Entonces, le damos paso de una vez a Dee para que nos pueda igual definir la psicología, su campo de acción y tal vez, como decimos, las diferencias desde tu perspectiva con lo que es la consejería o la pastoral. Ya, bueno, como dije al principio, la psicología es la ciencia dedicada a estudiar y cambiar el comportamiento humano, ¿no? Entonces, y también como dije al principio, es sumamente amplia, ¿no? Eh, pero básicamente el psicólogo siempre trabaja en pos de objetivos, ¿no? Normalmente estos objetivos igual son puestos por el cliente, ¿no? Entonces, normalmente cuando una persona llega a terapia, ¿no? Normalmente en la consulta se le pregunta, ¿no? ¿A qué quieres llegar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué te gustaría sacar de este trabajo? ¿No? Entonces, orientamos nuestro trabajo hacia lo que el cliente desea, ¿no? Bastante similar a lo que dice Brian en cuanto a la consejería, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro norte, ¿no? Darle al cliente lo que él siente que necesita, ¿no? Pero obviamente con tu guía profesional, ¿no? Entonces, es bastante parecido, digamos, en ese sentido a la consejería, pero es distinto a la pastoral en el sentido de que, por lo menos en un ambiente secular, ¿no? Digamos, en un trabajo psicológico secular, no puedo, igual lo que decía Brian, no se puede meter tus valores, digamos, cristianos a tu trabajo secular como psicólogo, ¿no? Incluso por una cuestión de ética profesional, ¿no? Ahora, en mi caso en particular, el 99% de las personas que me buscan son cristianos que están buscando psicólogo cristiano, ¿no? Entonces ahí es un poquito más fácil porque un poquito ya puede irse al lado, digamos, más pastoral justamente, ¿no? Obviamente no como lo haría el pastor, ¿no? Pero ya tengo un poquito más la libertad de juntar justamente la ciencia de la psicología y mis conocimientos de esa ciencia con mis conocimientos de la palabra, de los valores cristianos, ¿no? Entonces ahí es donde me presto un poquito de ese lado, ¿no? Entonces ahí creo que se presta igual un poco de la pastoral, en mi caso en particular, que ejerzo de esa manera en un contexto cristiano y en un secular, como lo que menciona Brian. Súper. Eh, Antes de continuar, voy a presentar enseguida la pastoral, pero para los que nos están escuchando es súper interesante ver que se refieren a cliente y no a paciente, como tradicionalmente se hablaba. Y también, Brian, aclara que no estamos hablando de un coaching, ¿verdad? Entonces, tal vez brevemente
Y enseguida voy a hablar de la pastoral porque esta terminología es súper importante para lo que yo quiero aclarar sobre la pastoral. Tal vez, Diana, podrías rápidamente decirnos por qué te refieres a cliente y no paciente. Y después, Brian, por qué estamos hablando de un consejero y no un coach. ¿Sí? Que el coaching está tan de moda hoy en día. Sí, está bien de acuerdo con eso. Entonces, tal vez empezamos contigo. ¿Por qué cliente? Bueno, hay, como decía, hay cuatro áreas generales en la psicología, ¿no es cierto? Es la clínica, la social, la educativa y la organizacional. Normalmente en la clínica sí se usa la palabra paciente, porque en la clínica se considera un poco como que hay esa situación de enfermedad, digamos, cuando alguien llega a tu consultorio, ¿no? Y está buscando una cura, por así decirlo. En el área social, que es más lo que yo trabajo, se evita usar la palabra paciente y se refiere a la persona que está buscando tratamiento como cliente, porque la psicología social considera a todos como que somos potencialmente buenos, potencialmente sanos, solamente que en algún momento en la vida, o varios momentos en la vida, enfrentamos tropiezos y eso es normal, ¿no? Entonces, un poco de ahí viene la diferencia entre considerar a alguien un paciente, dependiendo del área que ejerces, o considerarlo cliente, ¿no? Ok. Entonces estamos hablando que desde esa perspectiva, y recordame, pero tu especialidad o tu approach a la psicología es psicología sistémica, ¿verdad? Que Exacto. nos... Cae dentro de lo que sería la psicología social, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo a la persona que llega a consulta, para mí es un cliente porque tengo esa perspectiva, ¿no? De que es una persona sana, solamente está pasando por alguna dificultad y necesita ayuda, ¿no? No hay esa perspectiva de enfermedad, digamos, ¿no? Súper. Y cuando hablamos de sistémica, de sistema, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Por qué psicología sistémica? Que para los que nos están viendo que no tienen ese trasfondo, porque todos los que piensan en psicología piensan psicólogo Freud, ¿verdad? Psicoanálisis. Un sillón me echo, está Sí. un señor con su pipa y su cuadernito tomando apuntes y diciéndome, ajá, ajá, dándome un one-liner, un meme de Facebook y diciéndome que me vaya a mi casa a meditar en eso, ¿verdad? Es un estereotipo, después vamos a entrar en ese tema, pero no toda la psicología es esa o es así, ¿verdad? No, la psicología es sumamente diversa, puedes trabajar así en consultorio con tu silloncito, que es normalmente lo que hacen los psicoanalistas. Hay áreas de la psicología donde puedes trabajar incluso en comunidades, en el campo, en hospitales, en colegios, en recursos humanos, ¿no? Ahora, la psicología sistémica, un sistema se refiere a un grupo de personas, ¿no? Entonces considera a la persona como que pertenece a varios sistemas a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, nuestro primer sistema es la familia. Entonces, tenemos nuestros sistemas de amigos, de compañeros de trabajo, nuestra pareja es parte de nuestro sistema. Entonces, todos como personas pertenecemos a diversos sistemas, ¿no? Eh, entonces, como mencionaba, esos sistemas influyen sobre nuestro comportamiento y a la vez nuestro comportamiento influye sobre el sistema, ¿no? Nunca estamos aislados en realidad, ¿no? Entonces, esa es la psicología sistémica. Y lo interesante de la sistémica, que en realidad no es lo mismo que psicología familiar, ¿no? Que sí trabajamos con familias, pero no es psicología familiar, porque la psicología familiar agarra y trabaja con toda la familia al mismo tiempo, ¿no? Sí o sí. Uh -huh. En cambio, la psicología sistémica puede trabajar con una persona, con una problemática, que puede tener la raíz en la familia o afectar a la familia, pero se puede hacer un trabajo individual, porque como decía al principio, la psicología sistémica puede convertir a esa persona en un agente de cambio dentro de sus sistemas, ¿no? Porque cualquier cambio que va a haber en la persona va a afectar a los grupos a los que pertenece, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia. Trabajamos con familias, pero no es lo mismo que psicología familiar, ¿no? Correcto. Y para los que están, una manera de poner lo que se me ocurre ahorita, tal vez con algo que la mayoría entienden que está muy de moda, son los biosistemas, ¿no? Como que tú tienes todos entendemos ahora que, que nuestro planeta es un sistema interconectado y un cambio en un lugar afecta masivamente la extinción de una especie, no solamente es decir, se ha extinto, qué pena, sino que afecta terriblemente, incluso en el terreno.
incluso en la parte de las plantas de ese lugar. Entonces, ese sería más o menos su approach a las relaciones y al individuo, ¿verdad? O sea, el individuo es afectado por su entorno y al mismo tiempo es un agente que afecta al entorno. Y hay que identificar esos factores Exacto. en el individuo como qué factores te están afectando de ese entorno para saber cómo lidiar con ese entorno y cómo tú puedes ser un agente de cambio, ¿verdad? Hablando obviamente a grandes rasgos, pero más o menos sería el enfoque. Sí, ese es exactamente. Es un buen ejemplo. Buenísimo, excelente. Entonces, ok, ya tenemos la idea de por qué cliente y por qué no paciente, porque no estamos viendo como alguien a quien queremos corregir algo que está mal, sino alguien como a quien queremos ayudarle a identificar influencias que él recibe como al mismo tiempo que da y llegar a las metas que esa persona se ha propuesto o desea, ¿verdad? Exacto. Entonces, vámonos a Brian con el tema del coach y por qué estamos hablando de consejeros y no coach. Eh, ¿Cuál sería una diferencia? Porque hoy el coaching está muy de moda, ¿no? Vamos a cambiar el mundo un coach a la vez. Muy bien. La verdad desconozco exactamente cómo se definen los coaches aquí en Bolivia. Por lo menos en Estados Unidos es una disciplina, es una profesión que una persona puede ejercitar, pero no requiere mucha capacitación, por decirlo. Es un diplomado, puede ser bastante corto, tal vez un semestre de... En cambio, un consejero implica una maestría de por lo menos 3 años completos de estudio a nivel de maestría en una universidad técnica. Um, Realmente un consejero también conlleva entonces tiene muchas capacidades que un coach no podría tener. Uno realmente llega a ser un terapeuta, puede hacer terapia. Un coach no está clasificado, no está capacitado para hacer eso. Un consejero puede diagnosticar y trabajar y tratar con diferentes trastornos mentales o emocionales. Un coach no puede hacer esa clase de cosas éticamente. También la consejería está respaldado en técnicas que son desarrolladas durante décadas hasta siglos, que se basan en nivel mundial. Entonces, realmente es una profesión que yo diría tiene un poco más respaldo científico que el coaching. El coaching que yo sepa realmente es el apoyar a una persona o tal vez guiar o alentar a una persona para que alcance sus propias metas. Y un consejero igual hace eso, pero tal vez tiene un poco más de base profesional o de capacitación a nivel universitario para poder hacerlo. Excelente. Y esa es una de las cosas fundamentales, ¿no? La profundidad y el respaldo que tiene el coach, perdón, el consejero versus el coach. Yo personalmente soy todavía un poco sospechoso del coaching, no me termina de convencer, me parece una cuestión ahorita muy superficial, muy amplia y muy poco definida, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la idea, no estamos hablando de Brian como un coach, tampoco estamos hablando de Diana como un viejito con su pipa que va a tomar apuntes, estamos hablando de algo mucho más profundo, que es la psicología sistémica y la consejería profesional. Y en medio de eso entra la pastoral, que la pastoral, bíblicamente hablando, se podría definir bien sencilla como discipulado. La pastoral es el trabajo que Dios encomienda a algunas personas dentro de su cuerpo de enseñar y nutrir a otros en el caminar y la palabra de Dios. Entonces, la pastoral se va a realizar tanto a nivel personal como a nivel masivo. Y tal vez esa es una de las diferencias más grandes que hay con las profesiones del consejero y el psicólogo, en un sentido de que el psicólogo tiene que trabajar sí o sí con su cliente, no sea el individuo o la familia, pero es individualizado. En cambio, la pastoral tiene un componente de enseñanza, tiene un componente de grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo la pastoral tiene ese componente personal de discipulado, de hablarle a la persona y llevarla hacia Dios. Entonces, en la pastoral no podemos hablar de clientes, porque en realidad estaríamos hablando, bíblicamente hablando, de
discípulos u ovejas, personas a las que el pastor tiene la tarea de guiarles a ser alimentados por Dios con lo que la palabra de Dios dice y a ser transformados a, no a sus objetivos personales, sino a los objetivos de Dios para ellos. Entonces, que obviamente, como decíamos al principio, en nuestra experiencia personal, cuando nos alineamos a Dios, Él pone el querer como el hacer y mis objetivos personales se acaban volviendo los objetivos de Dios para mí. Pero eso es parte del discipulado, descubrir esa dinámica de que los objetivos de Dios para mí son los mismos objetivos que yo anhelo, pero desde la perspectiva de Dios. Mucho más lindos, mucho más pulidos, mucho mejores. Y obviamente en ese sentido, la pastoral va a usar herramientas de psicología y de consejería, pero el pastor no es consejero profesional ni es psicólogo. Otra vez, es un guía espiritual que se basa en las herramientas y el conocimiento de la palabra de Dios para apuntarte hacia los criterios y conceptos que Dios tiene acerca de X o Z situación, tanto en tu vida personal como familiar, como en tu entorno general, ¿verdad? Entonces, definiríamos así la pastoral. Nuevamente, la veríamos como el proceso de discipulado, quiere decir el proceso de enseñanza y acompañamiento de la persona, la familia o el grupo de personas para llevarles al conocimiento de Dios y del proyecto de Dios para sus vidas. Eso sería, en resumen y en concreto, una pastoral bíblica. Y como decíamos, conlleva ese cuidado personal de dar consejo, de dar apoyo, de dar ánimo, de dar oración, de traer a luz ciertas cosas, pero que no tiene las herramientas de una consejería o una psicología profesional. ¿Sí? Al mismo tiempo que, como hablaban ustedes en cada una de sus presentaciones, que como creyentes, como cristianos, ustedes manejan una cosmovisión bíblica, tanto en su enfoque a la psicología como en su enfoque a la consejería, obviamente hablando aquí con personas que son cristianas, con clientes suyos que son cristianos, pero ese es su enfoque, se presta valores bíblicos para aplicarlos a las herramientas psicológicas, no los hace eruditos bíblicos. Y esa es la contraparte de la pastoral. La pastoral es fuertemente bíblica, pero no hace al pastor experto en psicología o en consejería. Se presta herramientas de la psicología y la consejería, pero no es experto en eso. Debería ser experto en Biblia, ¿no? Entonces, básicamente podríamos definir un poco así las tres disciplinas. Y cuando hablábamos antes de la charla, más o menos hacíamos una analogía que tal vez podemos recordar en este momento con la medicina, ¿no? Y decíamos, el consejero es una especie de médico internista o médico familiar. Es al que tú llegas y le dices, me duele, y te ausculta y te dice, mira, yo te puedo tratar, podemos hacer esto, o te dice, no, realmente esto es para un cardiólogo o para un oncólogo, ¿verdad? Tienes que ir a un nivel más profundo. Y no es porque es menos médico, es porque necesita una especialidad mucho más específica. Entonces decíamos, el consejero es algo así, al que tú puedes llegar y decirle, mira, tengo este problema, y es en mis relaciones, en mi vida personal, en mi autoestima, ayúdame, y el consejero te puede ayudar. Pero si el consejero determina que necesitas algo mucho más incisivo, mucho más especial, entonces te deriva al psicólogo, ¿verdad? Que el psicólogo tiene herramientas más profundas, más específicas, digamos así, para tratarte. Y la pastoral sería, decíamos, como una especie de ciencia alternativa, como la fisioterapia, que te trata, te ayuda, pero es paralela. El fisioterapeuta no es médico y el médico no es fisioterapeuta. Yo no quisiera un pediatra conectándome electrodos para hacer una fisioterapia, porque por ahí me electrocuta, ¿verdad? Entonces es lo mismo, la pastoral es como la fisioterapia, está relacionada, pero no es igual. Y hablando de los coach, yo hace rato cuando hablábamos de los coach, yo pensaba que el coach es como el médico naturista, ¿verdad? Es alguien que está ahí en la bolsa, pero todavía no sabe si encaja o no encaja. Hay algo sospechoso con sus credenciales. Pero bueno, no sé si recuerdan esa analogía y si estaríamos más o menos de acuerdo con esa analogía general.
para los que nos ven lo entiendan. Cuando buscar a mi consejero es cuando quiero un consejo general, alguien que me evalúe y me diga te ayudo, o me diga necesitas algo mucho más específico. Cuando buscar al psicólogo, cuando quiero una ayuda bien específica, bien profunda. Y la pastoral es aquella que me mantiene en forma, me hace ejercicios, me apunta hacia mi bienestar espiritual, emocional y relacional. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, entonces hemos hablado un poquito justamente de este tema, de los campos de acción, de los acercamientos y diferencias de cada una, de cómo las definimos a cada una de estas. Y ahora entramos a uno de los puntos más bonitos de la noche, eh, y es hablar de paradigmas o estereotipos, ¿verdad? Porque realmente existen paradigmas y estereotipos alrededor de cada una de estas áreas. Entonces, empezaremos con Brian y puedes hacerlo general, no solo de tu área. ¿Qué paradigmas o estereotipos identificas tú o has visto, tanto en tu experiencia, digamos, en el mundo norteamericano como aquí en Latinoamérica? Obviamente es diferente, tal vez nos enfocaremos en la parte latinoamericana, pero por ejercicio de comparación podrías mencionar un poco de las otras. Puede ser. Sí, de hecho me gustaría hasta compartir la visión de cuáles estereotipos tal vez tuviera de la pastoral o de la psicología y tal vez me pueden otorgar lo mismo para los consejeros. Um, pero una cosa que siempre he visto de un consejero es que la persona quiere un consejo, ¿verdad? Quiere alguien que les diga qué hacer. No somos eso. Francamente, no te vamos a indicar exactamente lo que deberías hacer para tal problema. Realmente es tu tarea de encontrar cuál es tu norte y cómo vas a lidiar con el problemática. Pero siempre vamos a estar para guiar utilizando nuestro conocimiento científico, nuestras experiencias y todo lo demás. Siempre tratamos de guiar al cliente a que encuentre su propia verdad, por decir, su propio camino. Pero nunca te vamos a decir como tienes que hacer esto y esto y esto, A, B, C. Dar tareas para cumplir, para guiarte hacia la meta que tú mismo te has puesto, pero nunca te vamos a poner la meta. Tal vez es un estereotipo. Excelente. ¿Y qué estereotipos o ideas tienes sobre la pastoral? No tú, o sea, o has visto o has conocido sobre la pastoral y la psicología. Estás queriendo dodging the question, ¿no? ¿Cómo se dice? Esquivar el bulto. Esquivar. Um, es que creo que tal vez, francamente, consejería es una profesión más nueva. Pastores hemos tenido desde hace un par de miles de años. Psicólogos por lo menos 200 años. Entonces es un poco más fácil de encajar con algún tipo de estereotipo, ¿no? Ujú. Consejeros, tal vez en particular en el mundo de salud mental, tal vez hay diferentes concepciones entre psicólogos y consejeros, que un consejero que no es bien capacitado, es un poco base, como decías, acerca de los coaches, que encaja, pero no son bien entrenados, que son un poco más flojos, pasivos tal vez, permisivos. Y tal vez están incorporando justamente mucho de su propia experiencia y no están basados muy bien científicamente. O se dejan llevar por lo que es la moda del momento, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, un psicólogo implica un nivel de estudio mucho más superior que un consejero. Es la diferencia de una maestría o un doctorado. Entonces, ahí se diferencia de que un psicólogo puede no solamente diagnosticar, pero también recetar medicamentos psicotrópicos, y un consejero no puede llegar a ese nivel. Entonces, a los psicólogos, tal vez los consejeros a veces lo vemos un poco más, no sé, alzados, que se creen un poco especiales por sus tantos estudios y conocimientos. Y tal vez a los pastores que se basan solamente en la palabra de Dios, que como cristianos sabemos que no es un problema, ¿verdad? Pero muchos consejeros seculares van a acusar a un pastor diciendo que todo se puede curar con oración y ayuno,
¿verdad? Y un consejero clínico va a decir que eso es una mamada, que no es suficiente. Excelente. Entonces, defiéndete, Di. Son, ¿cómo se dice? Pedantes e ingreídos los psicólogos. Yo, Sí. yo voy a apagar mi video mientras... No, o sea, es un poco cierto de que los psicólogos somos bastante orgullosos en cuanto a lo que sabemos, ¿no? Entonces, nos gusta a veces sacar nuestra tarjeta de soy psicólogo, ¿no ves? No me discutas, ¿sí? Entonces, tal vez hay un poco de verdad ahí, ¿no? Pero entonces, no, mejor te iba a decir, y si les preguntan si es una ciencia exacta? No, no, estoy bromeando. Pero hablando bien en serio, ¿qué paradigmas, estereotipos encuentras tú en nuestra sociedad, tanto a nivel secular como a nivel cristiano específicamente, acerca o alrededor de la profesión de la psicología aquí? Ya, bueno, a nivel secular, creo que todavía, especialmente aquí en Bolivia, lastimosamente todavía hay esa idea de que el psicólogo es para el loco, o para el que se va a suicidar, básicamente, ¿no? Y lastimosamente no se considera la psicología como una herramienta preventiva, sino que se lo ve como que es lo que haces o es donde acudes cuando ya has tocado fondo, ¿no? Entonces creo que falta mucho trabajo en ese aspecto, ¿no? De verlo como una cosa preventiva y no solamente algo cuando ya estás en las últimas, cuando ya te has divorciado, o cuando ya estás por divorciarte, o ya no sabes qué más hacer, ¿no? Y todavía hay mucha vergüenza. La gente no admite que, o sea, cuando va a un psicólogo no lo admite, no lo cuenta, ¿no? Porque hay mucha vergüenza todavía en ese sentido. O también hay el otro caso que es un poco lo que dice Brian, ¿no? De que se nos ve como para dar consejos y en realidad el psicólogo está prohibido de dar consejos, ¿no? Porque un consejo es algo que tú das desde una perspectiva profesional, ¿no? Entonces, el rato que tú como psicólogo das un consejo, ya no estás actuando de manera profesional, ¿no? Y creo que eso es algo que le choca a mucha gente, ¿no? Cuando menciono eso, le raya, ¿no? Como que, pero, ¿cómo es eso, no? Y no, nosotros no estamos para dar consejos, estamos para, como decía al inicio, para fijar metas, trabajar en pos de esas metas usando las herramientas que tenemos, pero los resultados, ¿no? O sea, el psicólogo trabaja como guía, pero el actor activo realmente ahí es el cliente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un paradigma bien fuerte, ¿no? De que la gente cree que el psicólogo se lo va a hacer todo, le va a decir qué hacer, además que en una sesión, ¿no? O dos, y tu vida entera va a estar resuelta, ¿no? Y ese no es el caso, ¿no? ¿No es una En el, aspirina mágica? exacto. No es como la medicina china para el coronavirus, ¿verdad? Con 2 píldoras estás sano. Sí, no. Y bueno, en el ámbito cristiano es bien interesante porque honestamente hay mucho rechazo a la psicología en el entorno cristiano, lastimosamente también digo, ¿no? Pienso que esto se debe simplemente a falta de información, ¿no? En mi experiencia hay dos posturas, ¿no? Que la gente toma ante la psicología en un ámbito cristiano. El primero es que al ser el cliente un agente activo en su proceso de recuperación, digamos, ¿no? O de sanación, al ser o sea, una ciencia humanista, la psicología, mucha gente piensa que por ser humanista, entonces automáticamente quita la fe de la ecuación, ¿no? O, como estaba diciendo, la persona al tener un rol activo en su proceso de sanación, entonces ya no hay la necesidad de que se aferre a muchos cristianos muy erróneamente creen que la psicología, por ser ciencia humanista, no es cristiana, ¿no? Y en realidad no es cierto. O sea, el hecho de que tú tengas
el poder, digamos, o la posibilidad de ser activo en tu proceso de recuperación, de sanación, o lo que sea, no significa para nada que tienes que quitar a Dios de eso o ponerte en una situación de Dios y no tener fe en Él, ¿no? Eso es absolutamente, no es cierto, ¿no? Otra postura que es bastante relacionada, pero ya es un poquito más radical, creo, es las personas que dicen que el psicólogo es completamente innecesario porque el único que nos puede ayudar en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, es Dios. Y evidentemente Dios es todopoderoso y tiene todo el poder y la voluntad y el deseo de ayudarte y de sacarte de sea cual fuera la situación que estás enfrentando. Pero tenemos que recordar que Dios también nos provee herramientas, ¿no? Y pienso que el psicólogo, el consejero, el pastor, los médicos, cualquier profesional es una herramienta completamente válida dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, creo que esos son dos paradigmas, digamos, muy, muy fuertes en el entorno cristiano de la psicología y por eso pienso que hay mucho rechazo de la gente a acudir a un psicólogo, ¿no? Sí, hay muchísima tela que tejer, ¿no? Tela que cortar entre todo lo que hemos hablado. Eh, y cada una de estas tres áreas conlleva, como decíamos, sus propios paradigmas, sus propias luchas. Eh, la psicología, por ejemplo, está muy estereotipada también en el ámbito popular, ¿no? Tanto en la televisión como como en las películas. Entonces la gente tiene un preconcepto del psicólogo, no en base a lo que es un psicólogo, sino en base a lo que ha visto en una película o en un show, ¿verdad? Y ese es un trabajo difícil romper con los estereotipos que tiene la persona ya preconcebidos. Y como decías, Brian, la consejería es una ciencia relativamente nueva, para muchos desconocida a nivel ciencia, porque muchos asumen consejero con amigo, con alguien que te aconseja, ¿no? Que te da un tip, alguien que te escucha y te lo resuelve, ¿no? Entonces, igual, creo que por un lado en la psicología tenemos los estereotipos del bagaje de ideas asociadas a la psicología, y por el lado contrario, en la consejería tenemos los estereotipos de la ignorancia, de no saber qué es un consejero. Entonces, y en el lado de la consejería, pienso y siento que afecta mucho los benditos cursitos de consejería, ¿no? Que mucha gente, no sé en el entorno norteamericano, pero en el entorno local, muchas personas se dicen, yo he pasado un curso de consejería, ¿verdad? He hecho este cursito de 6 sesiones en los que me han enseñado cómo solucionar la vida de todos los que tienen hijos adolescentes con problemas, ¿no? Entonces, mucha gente se autodenomina consejera en nuestro medio porque ha pasado un cursito en el que el libro tenía el título Consejería y no se dan cuenta que la consejería es una profesión que conlleva años de estudio, que tiene ciencia y que tiene un camino de capacitación. No sé, Brian, si te ha tocado eh, tal vez lidiar con esto o lo has visto como que cuando dices estoy estudiando consejería, te encuentras con, yo también he pasado un curso de consejería o cosas así. Um, la verdad, no quisiera minimizar el esfuerzo que muchas personas toman para poder capacitarse en lo que pueden, ¿no? Y es la verdad que la mayoría de las personas no van a encontrar alcanzable una maestría de 3 años, pero también quieren ayudar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos. Entonces, realmente apoyo el hecho de que la gente se capacite así, pero yo creo que sí, dices bien en que hay una diferencia entre un consejero profesional y alguien que ha pasado algún tipo de curso, ¿no? Como decía, un consejero tiene capacitación científica de 3 años, entonces tiene una base psicológico y científico bastante complejo. Y todo esto no es en vano, son herramientas que se pueden utilizar justamente para tocar el fondo de un problema que tal vez a nivel superficial nomás se podría tratar con una capacitación más leve. Correcto. Sí, y de hecho es una excelente aclaración la que Brian hacía.
Y no se trata de ninguna manera de minimizar ningún tipo de esfuerzo. Toda herramienta y conocimiento, bueno, tal vez no toda, pero dentro, calificando la idea de toda herramienta o conocimiento bueno que adquiramos, es útil y es válido y tiene su lugar, tiene su función. Sin embargo, tal vez el enfoque es el cuidado. Lamentablemente, el léxico que manejamos a veces acá es muy holgado. Entonces, sin querer, sin ninguna intención, nos autodenominamos o asumimos algo en base a una palabra que se usa y que a veces no la terminamos de comprender, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, en el tema de la pastoral. Eh, un serio problema que hay en nuestra Latinoamérica en la pastoral es que la pastoral está muy poco teológicamente capacitada. Entonces, normalmente la pastoral en nuestra región surge de que hay una persona que es fiel en la iglesia, que tiene buen reporte con los hermanos, que tiene una fuerte espiritualidad y entonces es pastor. Y es válido, es un llamado divino. Sin embargo, como hablábamos el domingo en la entrevista con el doctor Alfaro, los que nos veían, la pueden ver más adelante en nuestro canal de YouTube, existe un desafío de Dios a que la pastoral se capacite, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la sana interpretación de la palabra de Dios. Entonces, no basta con tener espiritualidad, no basta solo con tener buena capacidad de consejería o ser extrovertido y llevarte bien con los hermanos. Necesitas como pastor tener una buena interpretación, dividir, interpretar, aplicar correctamente la palabra de verdad. Ese es el encargo que Pablo le da a Timoteo. Le dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, el tema de esto es que a veces en nuestro contexto latinoamericano somos sobresimplificadores de las cosas, ¿verdad? Y agarramos cosas sencillas y las valoramos al mismo nivel que cosas complejas. Y no es que las cosas sencillas no tengan un lugar o no sean válidas, simplemente que no tenemos a veces esa autoconciencia, si es que esa es una palabra, de mi limitación y de mi capacidad, ¿verdad? Entonces, hablando de la consejería, es que hay diferencia entre un consejero clínico o consejero profesional con alguien que ha pasado un curso de consejería, una capacitación que es buena, es válida, es oportuna, pero que tiene que también ser consciente de decir, esta herramienta la tengo, esto es un poquito lo que me han enseñado, funciona bien, pero no soy profesional en el área, ¿verdad? Creo que esa es una cosa definitivamente y profundamente importante, hablando de las paradigmas o estereotipos con la consejería, es que el consejero profesional es una persona que tiene un posgrado de 3 años. Y hablando de posgrado, tiene además un pregrado. Ha estudiado primero 4 años en la universidad y luego 3 años más para llegar a adquirir esa capacitación. Entonces, nuestras herramientas más populares son buenas, son válidas, pero no son equivalentes, ¿verdad? Y bueno, los paradigmas de la psicología que Diana mencionaba es el otro lado, ¿no? Mucha gente no quiere ir al psicólogo porque le da vergüenza o porque en un cierto contexto espiritual se ha tildado a la psicología de antiespiritual, de humanista. A mí me decían de pequeño en la iglesia, el psicólogo se enfoca en el hombre y el hombre que se enfoca en el hombre se engaña a sí mismo. Solo Dios se puede enfocar en el hombre, ¿verdad? Eh, entonces, tal vez si podrían comentar un poco cómo lidian ustedes o cómo encaran ustedes estos estereotipos en su experiencia, tanto en sus relaciones personales, me imagino que han tenido la experiencia, como le preguntaba a Brian, de alguien que te dice, yo también soy consejero, bien intencionado, con buen corazón, pero que no comprende la envergadura de lo que estás hablando. O di de tu lado personas que vienen y te dicen, ah, eres psicóloga y cómo pues, o y cómo haces con tu fe, no te, ¿qué experiencias quisieran compartir y cómo han aprendido a lidiar con esto? Tal vez, Dianita. Bueno, a ver, sí, como digo, en el ámbito cristiano es un poquito más complicado porque muchas veces he tenido personas que me han dicho justamente lo que dices, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser cristiana y ser psicóloga?
¿no? O también, lastimosamente, del otro lado, ¿no? O sea, gente que no es creyente que me dicen, eres psicóloga, ¿cómo vas a ser cristiana? ¿No? O sea, entonces es una cosa rara para ambos bandos, creo, ¿no? Y yo personalmente, especialmente en el ámbito cristiano, cuando alguien cuestiona eh, el ejercicio de mi carrera de una ciencia humanista, mi respuesta es un llamado que Dios me ha dado, ¿no? Porque esto es algo que yo le he encomendado hace muchos años, ¿no? Y por donde él me necesitaba, porque hay, como les decía, yo tengo un posgrado en un área completamente distinta y trabajar con familias, con parejas y todo eso era lo que menos me interesaba, ¿no? Pero a través de distintas situaciones he visto que realmente hay una urgencia de trabajar con familias y con parejas, ¿no? Entonces, por eso he terminado haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, eso es un poco como yo lo encaro, ¿no? O sea, yo estoy muy segura en mi corazón, en mi mente, en mi posición, tanto como psicóloga y como cristiana, porque obviamente por encima de cualquier otra cosa, primero soy cristiana, eh, de lo que estoy haciendo, porque yo sé que eso es el propósito que Dios tiene para mí ahorita. Tal vez en unos años va a ser otro, ¿no? Entonces ahí es donde un poquito he aprendido a enfrentar eso en el ámbito cristiano y en el secular. Igual es un poquito tal vez tratar de concientizar a la gente, ¿no? Porque igual siempre llegan los comentarios, ¿no? De un poco como lo que comparas con Brian, ¿no? De que alguien hizo un curso de psicología en la U y, así, ¿no? Yo también sé y no, lo siento, pero no, ¿no? Entonces eso, ¿no? O Mi mucho, introducción a la psicología no me hace psicólogo. ahí está, el título te dice, introducción no es ese. Oye, pero introducción a la teología me hace teólogo, ¿o no? Ah, no sé. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Entonces igual hay mucho, eh, ¿cómo se dice? Ya me perdí. O hay mucho escepticismo, ¿no? De que se dice, ah, no, los psicólogos pamplinas, porque ellos también tienen problemas, son divorciados, que sus hijos no sé qué, ¿no? Entonces se olvida mucho de que el psicólogo también es ser humano, que comete errores, ¿no? Entonces, ahí también un poquito tengo que aprender a simplemente decir eso, ¿no? O sea, somos seres humanos y tendremos todo el conocimiento necesario, pero, ¿no? Algún rato se nos va y nuestros corazones son vulnerables también, entonces a veces no tomamos o la decisión correcta o nos comportamos como deberíamos, ¿no? Entonces es un poquito ese, creo, el enfoque, ¿no? Es simplemente tratar de concientizar a la gente un poco, ¿no? Super. Brian, no sé si quisieras añadir o mencionar algo sobre esta. Seguimos hablando de Tal paradigmas, cómo los encaramos, tu vez lo que experiencia. mencionaba allí, que digamos justamente consejería o psicología no es necesariamente para una persona enferma. Y realmente hay que romper con ese paradigma de que solo busquemos ayuda cuando estamos mal, ¿no? Hay posibilidad para fortalecer nuestras vidas y mejorar nuestras vidas en cada momento. Y realmente deberíamos estar intentando de hacer eso con la vida que Dios nos ha dado. Y un profesional nos puede ayudar a hacer eso. Con lo que decía Dee acerca de, digamos, tal vez nos ven un poco de como hipócritas en el hecho de que mi vida no es perfecta, ¿no? O tal vez no es una persona perfecta. No implica que no podemos ejercer bien nuestra profesión. Quisiera tal vez comparar con cuántos médicos han visto fumando o tal vez tomando una Coca-Cola o no haciendo Obesos. ejercicio. No, no les hace menos médico, ¿verdad? Solamente quiere decir que tal vez no están tomando sus propios consejos. Excelente. Son excelentes aportes y humanismo no necesariamente significa ateísmo, ¿no? Claro, en el siglo XX, pues, siglo XIX, XX, se fortaleció mucho la rama atea del humanismo, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, la cuna del humanismo ha sido la Iglesia Católica. En el siglo XVII, siglo XVI, Erasmo de Rotterdam era el famoso compaginador
del texto bíblico griego, y el texto bíblico griego que Lutero usó para su reforma y su traducción, el texto Receptus. Erasmo de Rotterdam era humanista, era un católico humanista, él mismo se autodenominaba. Lutero era humanista, Spalatín, el mentor de Lutero, era humanista, porque humanista no quiere decir necesariamente ateo, simplemente que conlleva disciplinas que se enfocan en el conocimiento del hombre, de la persona, ¿no? De la psiquis, de la interrelación del ser humano. Obviamente, si vemos las teorías más de la época de la modernidad, el humanismo se vuelve ateo en gran parte de su pensamiento. Pero entrando ya a la posmodernidad, al finales del siglo XX y lo que vamos de este siglo, también se ve una fuerte renacer de un componente espiritual en las ciencias humanistas, no necesariamente cristiano, pero sí espiritual. Tanto en la consejería como en la psicología ha habido un renacer de la apreciación del elemento espiritual, que para muchos de ellos es ficticio, ¿verdad? No es nada más que una herramienta, pero se vuelve a aceptar el componente de la espiritualidad de la persona dentro de estas cosas. Para nosotros como cristianos no es una herramienta, sino es una esencia de ser. Pero el punto es que una ciencia humanista no necesariamente es una ciencia atea o una ciencia anti-espiritualista. Hay ramas que sí son así, pero también hay ramas completamente cristianas, ramas espirituales y ramas de todo tipo, y especialmente en los últimos 15 años, 20 años de este tipo de ciencias, ¿verdad? Entonces ese es otro paradigma que es bueno romper ahí. Eh, y tal vez un tema en el ámbito de los tres que veníamos hablando es que con estas ciencias humanas, estas ciencias del conocimiento, por alguna razón en nuestro entorno latinoamericano hay menor exigencia de parte del común de la gente en buscar profesionalismo, ¿no? Es decir, cuando uno va al médico, cuando uno va al abogado, cuando uno va al contador, espera que esa persona sepa lo que está haciendo, espera que esa persona esté capacitada en su campo. Cuando tú entras a un consultorio médico, lo primero que ves es el diploma que está ahí colgado detrás de su escritorio, ¿no? En qué se ha especializado y dónde. Pero parecería que en estas áreas tendemos a ser muy simplistas, ¿no? A decir, no necesita capacitación en el ámbito espiritual, como decían, con ayuno y oración se quita, el espíritu te guía, hermano. Eh, que son verdades, no son necesariamente falsedades, pero son verdades dentro de un contexto, dentro de un límite. Y es lo mismo, o sea, tú puedes resfriarte y comprarte un antigripal, tomarte el matecito de la abuela, no es que es falso, te ayuda, pero en cierto momento necesitas un profesional y cuando necesitas un profesional quieres saber que sabe lo que está haciendo. Y tal vez es esa apreciación de la profesionalidad, tanto de la parte teológica pastoral como de la consejería y la psicología, es algo que todavía no se valora ni se espera en nuestro medio. Eh, y que más bien debería empezarse a buscar con mayor fuerza o deseo. No sé, Diana, ¿qué sientes o qué opinas o cuál es tu experiencia al respecto? No, estoy completamente de acuerdo. Pienso que lastimosamente las tres áreas de las que estamos hablando ahorita son muy menospreciadas, ¿no? O son muy tomadas a la ligera, ¿no? Eh, entonces yo pienso que también es importante, yo me acuerdo en la universidad, ¿no? O sea, nuestros mismos docentes nos decían, chicos, creen conciencia, sean bien activos, porque realmente hay que cambiar con urgencia esa mentalidad que se tiene en cuanto a la psicología, ¿no? Y no solamente de las personas que acuden al psicólogo, sino que hay una tremenda carencia de interés de ser psicólogo ahora. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en mi último año, no sé si al final habrá sucedido o no, honestamente ya no me enteré, pero ya se estaba considerando cerrar la carrera, ¿no? Porque no había gente, ¿no? Porque ahorita están en auge las áreas de negocios, la ciencia, la medicina, digamos, ¿no? El marketing Cursos de online. investigación, exacto.
¿no? Entonces, yo recuerdo mi último semestre de la U, estaba en eso, ¿no? Se cierra la carrera, pero no hay gente, ¿no? Y me da mucha pena porque eso también refleja realmente la falta de valor que se le da a esta área, como digo, no solamente de los que acuden, sino de los que podrían ejercerla, ¿no? Ujú. Brian, ¿qué sientes al respecto de esto, de la valoración cultural que se le da a la profesionalidad de estas áreas, ¿no? Porque tal vez mucha gente sí las valora en la esencia de lo que son, sobre todo la pastoral y la consejería, ¿no? Mucha gente busca al pastor, busca al consejero, pero no busca la profesionalidad de estas personas. Es una buena pregunta. Yo creo que en el momento de buscar ayuda, una persona que tiene bien claro cuáles son sus metas, ¿no? Y también sus alcances. Si bien, digamos, un pastor nunca va a cobrar por sus servicios, un psicólogo o un consejero típicamente sí. Um, entonces hay una diferencia ahí que tal vez para muchas personas va a limitar el hecho de que va a buscar un profesional o no. También yo creo que cualquier persona que busque ayuda debería justamente preguntar cuáles son tus capacidades, dónde te graduaste, dónde te capacitaste, cuáles son tus diplomas, cuáles son tus títulos, que los quiero ver, deberían estar ahí en la pared, porque realmente son el alcance de muchos años, la culminación de mucho estudio. Um, y algún médico cualquier debería tener sus títulos, debe estar conformado en el colegio de médicos o de medicina. Um, la verdad, estoy bastante seguro de que hay un colegio de psicólogos también, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Entonces, realmente hay que buscar una persona que realmente recibió su título, que terminó su carrera, que no solamente pasó algunos cuantos cursos y se autodenomina psicólogo o consejero o hasta. Pero realmente sí hay que valorar como sociedad la culminación, la terminación de esos estudios, porque cada curso tiene su valor. Sí. Y como veníamos diciendo hace un momento, no queremos decir con eso que un curso, un diploma o un módulo o lo que sea que hayas hecho no tiene valor, no es útil, no es práctico ni es desmerecido. Simplemente que tiene su lugar y lo que tenemos que acomodar es cuál es el lugar de eso, ¿verdad? Es lo mismo, no todo pastor tiene que tener un posgrado, una maestría en teología y poder leer el texto griego y hebreo. Definitivamente no, pero todo pastor que no tiene esas capacidades sí debe estar consciente de eso y poder interpretar el texto bíblico hasta su nivel de conocimiento y prestarse de las herramientas que están disponibles de aquellos que tienen ese otro nivel para poderle ayudar en su interpretación. El peligro en estos campos está en que es muy fácil utilizar la creatividad, utilizar, como dicen aquí, el cuello o el papo para aparentar profundidad y sabiduría, ¿verdad? Y como no hay una cultura de preguntarle a alguien de dónde has sacado eso, o sea, ¿qué te acredita para decir eso? Entonces, alguien que es muy carismático, es muy bueno para hablar y tiene mucho sentido común, rápidamente puede envolverte y convencerte de algo eh, sin realmente tener esa persona las herramientas y haber hecho el estudio correspondiente del tema, ¿no? Entonces, pueden personas hacer un curso de consejería y ayudarte muchísimo. No es malo, no es innecesario, es bueno. Pero deben ser sinceros. Mira, tengo esta herramienta, esto es lo que conozco, a mí me ha servido, probá, pero no decir soy profesional en el área, ¿verdad? O sé de esta área, que tal vez ahí es donde encaja el peligro, ¿verdad? Eh, creo que esa es una advertencia válida que dice nuestra psicóloga de planta. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay gente que realmente, como tú dices, ¿no? O sea, por puro carisma y todo, se ganan a la gente y la gente confía en ellos, ¿no? Y lastimosamente vivimos, por lo menos aquí en Bolivia, ¿no? Donde alguien te dice algo y tú ya, sí, o sea, te lo crees y no nos tomamos la molestia de preguntar, ¿y de dónde has sacado eso? ¿Dónde te has formado? Y todo eso, ¿no? Y bueno, pienso que también
éticamente debería ser responsabilidad del profesional también, ¿no? Porque como un ejemplo en la psicología, justamente, ¿no? O sea, es una cosa muy especializada. Y a mí me ha pasado muchas veces que ha llegado gente con una temática que realmente no está dentro de mi área. Entonces yo tampoco puedo, por ganarme unos pesos o por experimentar, agarrar y decir, claro, sí, te atiendo. O sea, yo tengo que ser ética también y decir, no, no es lo mío, lo siento, pero te derivo a tal persona, ¿no? Entonces es muy común que los psicólogos tengamos redes de profesionales, digamos, ¿no? Conexiones justamente para saber a dónde derivar, ¿no? Entonces yo tengo a mi psicóloga educativa, tengo a mi psicóloga, ¿no? A mi psicoanalista, entonces dependiendo del caso, también derivo, ¿no? Entonces pienso que también hay, viene de los dos lados, ¿no? Y creo que has dado en el clavo en un punto muy importante que es fundamental para todas estas áreas, y es el tema de la ética y conocer las limitaciones de uno, ¿no? Decir, mira, esto ya escapa a mi área, escapa a mi área de conocimiento, de experiencia, te tengo que derivar a otra persona. Y esto me lleva a uno de los paradigmas más fuertes que hay con la pastoral en nuestra cultura, y es que mucha gente ve al pastor como una especie de gurú o chamán o todólogo. No, pastor, me quiero comprar una casa, ¿donde me recomienda? Pastor, se arruinó mi auto, ¿cómo lo arreglo? Pastor, mi hijo adolescente está rebelde, ¿qué hago con él? Entonces, el pastor de repente es una enciclopedia de inversiones, de espiritualidad, de marketing, de consejería, de crianza de hijos, ¿verdad? Y, y el pastor en ese sentido debería tener la suficiente ética y coraje de decir, mira hermano, yo te puedo apuntar a lo que la palabra de Dios dice de tu situación. Y la palabra de Dios dice esto acerca de tu situación, pero tú tienes que evaluar si eso ahorita es, voy a ver bien cómo lo digo, porque la palabra de Dios es absolutamente suficiente y capaz de todo, pero a veces nosotros no somos suficientes o capaces de encontrar la manera de aplicarla en nuestra vida. Entonces, si nosotros tuviéramos la suficiente fortaleza espiritual y cercanía a Dios de caminar como Jesucristo anduvo, en completa obediencia y sujeción al Padre, pues la palabra de Dios es absoluta y suficiente para todo. Pero a veces nosotros no tenemos esa capacidad. Vemos a través de nuestro filtro. Vuelvo a citar al doctor Alfaro el domingo que decía, vemos a través de nuestro pecado. Tenemos limitaciones en nuestra visión. Entonces, si bien la palabra de Dios es suficiente, a veces necesitamos una ayuda, una, una especie de puntal que nos ayude a ejecutarla. Entonces, el pastor no tiene esas herramientas y el pastor debería ser consciente de eso. Si alguien viene y me dice, pastor, tengo estos problemas con mi pareja, ¿qué tengo que hacer? Lo máximo que yo debo y puedo hacer es decirle, esto es lo que la palabra de Dios dice sobre las relaciones de pareja. Así debe tratar el marido a su esposa y así debe tratar la esposa al marido. Entréguense a Dios y busquen que Dios transforme sus corazones para tratarse como la palabra de Dios dice. Pero a veces eso no van a poder. No es que la palabra de Dios no es suficiente, sino que la persona, debido a su formación, a su sistema, a sus experiencias, a sus condiciones, no va a poder ejercer eso inmediatamente y necesita una ayuda. Y esa ayuda es la que brinda un consejero o un psicólogo. Y ahí es donde el pastor debe decir, mira, tengo un consejero que te puedo derivar, tengo un psicólogo que te puede ayudar, son cristianos, no te van a compartir tu fe, pero darte herramientas para poner en práctica, para alcanzar este fin deseado, ¿verdad? Eh, entonces, un paradigma muy fuerte de la pastoral en nuestro medio es que el pastor es un todólogo, tiene las soluciones para todo, y como humano te gusta, te sientes bien y es fácil cuando no funciona decir es que el hermano no tuvo fe o no aplicó la palabra de Dios o no se entregó al Señor. Pero a veces hay que asumir la responsabilidad de decir yo me metí a hacer lo que no me correspondía, que es hacer la de consejero o psicólogo cuando no tengo esas herramientas. Eh, entonces, no sé qué opinan el consejero y la psicóloga sobre esta dinámica que hay alrededor de la pastoral en nuestro entorno, tanto del lado de los pastores que a veces fomentan esto,
como del lado de las personas que tienen esta percepción o estereotipo del pastor. Que empezaremos con el consejero. ¿Qué dices, Brian? Primero que hable, di. ¿Qué habla la psicóloga? A Yo, ver, yo bueno. derivo a la profesional más capacitada. Ah, dice el que acaba de publicar su libro. Eh, sí, creo que ese es un estereotipo muy común del pastor, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que tiene la solución para todo y que tal vez lo mismo que hay tal vez con el psicólogo y el consejero, ¿no? O sea, me lo va a arreglar todito, me lo va a solucionar y no, o sea, no es el caso, ¿no? Porque igual la pastoral es un trabajo bien especializado, ¿no? O sea, entonces, pienso que ese estereotipo lastimosamente, sí, es muy común, ¿no? Y pienso que mucha gente al no escuchar lo que quiere del pastor, entonces tal vez el pastor pierde credibilidad, no porque no sea capacitado ni nada, es completamente capacitado, pero como la gente no ha recibido tal vez esa respuesta que quería, ¿no? Entonces tal vez cambia la perspectiva o la expectativa que tiene de su guía espiritual, ¿no? Excelente. Brian, ¿ya lo has pensado? ¿O pasas? Vamos a la siguiente. La verdad no tengo mucho más para aportar. Estaba pensando ya en otro tema. Ok, excelente. Entonces vamos al otro tema, porque estábamos hablando acá y más o menos lo he tratado de introducir subyacentemente a esto, el tema de la codependencia, ¿no? Y es el tema de que es un poco interesante porque mucha gente cristiana, sin querer o queriendo, genera o busca esa codependencia del pastor, ¿no? Pastor, llóramelo, pastor, llámamelo, pastor, háblamelo a mi hijo, pastor, háblamelo a mi marido, pastor, mi esposa, bla, bla, bla. Y quiere generar esa codependencia y cuando el pastor le dice un cachito, yo no soy el Espíritu Santo, ni soy tu mamá, te toca a ti empezar a hacer lo que Dios dice. Entonces a veces las personas se sienten como que el pastor no me quiere o el pastor no me toma en cuenta, pero no es así, es que el pastor no es tu Dios, Dios es tu Dios y el pastor tiene que apuntarte a Dios. Pero hay una contraparte de eso y cuando a mucha gente le dices andar al psicólogo o al consejero profesional, te dicen es que lo que va a hacer es tenerme ahí para siempre. ¿No? Me va a encontrar problemas para tenerme ahí y que le tenga que pagar el resto de mi vida. Y entonces hay este estereotipo de que el psicólogo y el consejero me van a hacer codependiente para sacarme plata toda mi vida y me van a inventar problemas. ¿No ve? Entonces, ahora sí, Brian, a ver, sobre ese tema, ¿qué sientes? Ya. Quisiera agregar que tal vez hasta más allá de eso, el temor de que un psicólogo o tal vez un profesional clínico, por decir, hasta me puede agarrar y meterme en alguna institución, tipo, no sé, cárcel para los locos, algo así. Creo que hay un término especial para eso. Manicomio. Um, Eso. Y sinceramente, en tiempos antiguos se podría hacer. Cada vez menos se puede hacer en nuestros países. No sé exactamente cómo va en Bolivia. En Estados Unidos van unos 20 años que van cerrando todos los nocomios. Manicomios. Bueno, no sé cuál es el Manicomios. término actual, Di. Ese es el clásico. ¿No? Dale, Brian. Psiquiátrico. Ya. Y justamente es un temor grande que mucha gente tiene, de que si realmente confieso toda la verdad de lo que ocurre en mi mente o a nivel de mis emociones o a nivel de mis comportamientos, que me van a agarrar, me van a meter preso y meterme o sea, internarme en contra de mi voluntad. Um, y es importantísimo que sepa la gente que ya no se puede hacer eso. Y es más, un profesional clínico debería ser una persona que realmente puedes confiar. Entonces, a nivel de buscar una profesional con el cual trabajar, tiene que buscar una persona con la cual se encaja bien, una persona que puede confiar, una persona
que realmente puedes contar toda la verdad, porque es en base a esa verdad que realmente vamos a estar libres para poder trabajar. Entonces, eso por un lado. Ok. Di, ¿hay otro lado, Brian? ¿O estás? Ok, di. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Pienso que en la psicología es bien común ese temor, lastimosamente. Igual creo que es por falta de información en cuanto a lo que hacemos. Yo creo que hay un temor, y esto sí lo he escuchado muchas veces, ¿no? De que es que voy a ir con una problemática y después me va a encontrar otrita y después va a querer hablar de estrito y del otrito y voy a estar 1000 años y me va a sacar 80.000 bolivianos y todo, ¿no? Ahora, hay áreas de la psicología que hacen trabajos sumamente profundos y largos, y una de ellas, por ejemplo, es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanalista sí te va a tener ahí excavando y excavando, pero no porque te quiere sacar plata, sino porque realmente el psicoanálisis se basa en eso. O sea, tienes que ir a lo más, o sea, lo más profundo y lo más atrás que se pueda, ¿no? Entonces, pienso que por eso también es importante de que la gente se informe bien acerca de qué tipo de terapia le interesa, ¿no? Hay gente a la que el psicoanálisis no lo cambia por nada y está muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros tipos de terapias, como la que yo hago, por ejemplo, que se conocen como las terapias breves, que no duran más que, digamos, unos, no sé, un par de meses, digamos, ¿no? Eh, pero sí, pienso que es un temor bien real. Hay gente que lastimosamente también sí se vuelve dependiente de su psicólogo, ¿no? Y crean una relación de dependencia, ¿no? De que le voy a preguntar y no, antes de que hable le voy a llamar, antes de que decida, quiero ver qué es lo que sabe. Y ahí el psicólogo también entra en la cuestión de la ética laboral, ¿no? Tiene que ser bien firme en lo que llamamos el encuadre profesional. O sea, el encuadre es lo que nosotros establecemos en nuestra primera reunión con el cliente, ¿no? Nos vamos a reunir tales días, tales horas, de tal hora a tal hora y listo, ¿no? Entonces, ahí también entra la parte del profesional, como lo que tocaba antes, la ética. Si tú como profesional no ético quieres inventarte cositas para mantener a tus clientes yendo a tu consulta para ganarte más plata, qué pena, ¿no? Pero sí, pienso que ese es un temor que la gente lastimosamente tiene y no es real, ¿no? Los psicólogos no estamos para hacer eso, no estamos para hacerte dependiente de nosotros, más bien lo que queremos es ayudarte a ti a tener la fortaleza y las herramientas necesarias para desenvolverte de mejor manera. O sea, más bien queremos darte como que el poder a ti, ¿no? ¿No? Entonces, y una cosa bien interesante que toca Brian, que también es cierto en la psicología, es que tiene que haber un vínculo, una conexión entre cliente y profesional, ¿no? Por eso, normalmente en la primera consulta, los psicólogos no cobramos, justamente porque el cliente tiene que conocernos, tiene que saber si se siente bien con nosotros y recién a partir de eso, si dices, sí, me siento cómodo contigo, creo que contigo puedo trabajar bien, entonces ahí recién se determina lo que decía hace un momento, el encuadre, ¿no? Que es como que el contrato verbal, por así decirlo, de que se va a trabajar juntos. Y si no, la persona tiene todo el derecho del mundo de buscar a otra persona, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Excelente. Entonces, esa idea de que me va a inventar cosas o me va a envolver para que me quede aquí para siempre, es un estereotipo. Y cuando estamos hablando de profesionales éticos, no debería ser así, ya que debería ser claro desde el principio en su enfoque del lado profesional, ¿verdad? Es decir, mi enfoque es, si es el psicoanálisis, si es de largo plazo, pero al mismo tiempo la persona debería estar clara en sus expectativas, qué quiere lograr. Y digamos, ya entrando a la recta final y definiendo, ¿cómo definirían el éxito ustedes en un tratamiento o el éxito con un cliente o con una persona? Eh, Brian, ¿cuál sería para ti un resultado exitoso? Es buenísima la pregunta. Y realmente
tengo que decir como depende de la situación de cada cliente. Cada situación va a ser diferente, como somos diferentes las personas. Um, Cada situación es especial y única. Pero en sí hay que verse los resultados. Si, digamos, tú como cliente estás poniendo tu parte y no estás mejorando en la situación que has presentado, o tu profesional no está haciendo su parte o tú no estás haciendo tu parte. Entonces, hay que ver, digamos, en base a los resultados, como cualquier servicio. Utilizamos, digamos, el término cliente, como mencionaba Dee, por varias razones, para no meterse con la parte médica, pero también porque realmente son personas que nos están contratando por nuestros servicios para lograr algún fin. Entonces, si no estamos logrando ese fin y tal vez se están empeorando las cosas o nada se mejora, entonces yo creo que sería, digamos, momento de terminar o buscar una ayuda diferente. Entonces, ¿cómo definamos el éxito? Es cuando la persona, el cliente realmente se siente que se está mejorando la situación, que se está fortaleciendo, que se está cambiando las cosas. Y tal vez van a encontrar cosas diferentes para poder trabajar. Tal vez van a optar por seguir en terapia, seguir buscando ayuda profesional durante años, o tal vez dejarlo por unos 6 meses y volver a tomar cuando no sé, otra situación en la vida surge y quieren buscar ayuda otra vez. No pasa nada con eso. Pero debería haber algún tipo de mejora. Di. Bueno, básicamente lo mismo que dice Brian, ¿no? O sea, nosotros somos contratados por las personas, por nuestros servicios y los objetivos los ponen ellos, ¿no? Y yo personalmente, en una primera sesión, cuando una persona me dice, ya, sí, quiero trabajar contigo, yo soy bien, bien clara, ¿no? En decirles, yo te voy a proporcionar las herramientas, yo te voy a guiar, pero tú tienes que asumir un rol activo, o sea, tú vas a producir los resultados. Yo te voy a dar las herramientas para producirlos, pero tú los produces, ¿no? Entonces, creo que para mí, por lo menos en un proceso de terapia, creo que es un poquito más fácil ver, digamos, el éxito que se va desarrollando, porque ves realmente de sesión a sesión un cambio en la persona, ¿no? Y muchas veces me ha pasado, ¿no? Que las personas, o sea, me han dicho, no, sí, realmente ya estoy mucho mejor, que esto ya se ha solucionado, que ahora lo veo de esta manera, todo. Y entonces ahí cortamos la terapia, ¿no? Y lo que normalmente yo hago y les digo también es que les voy a hacer un seguimiento. Entonces normalmente espero, digamos, dependiendo del caso, ¿no? Tal vez un mes, unos 2 meses, volvemos a reunirnos y ahí hago igual, o sea, un seguimiento de cómo han sido esos 2 meses sin mí, sin mi guía, con lo que ellos han aprendido, ¿no? Y creo que ahí realmente ya es como que la meta final, ¿no? Ahí donde realmente te das cuenta que la persona realmente ha absorbido lo que tú les has proporcionado, han tomado ese rol activo, digamos, ¿no? Y se han tomado en serio su salud emocional, su salud mental, sus situaciones y entonces ahí cuando ves ese cambio final, cuando ves los objetivos cumplidos que el mismo cliente se ha puesto, creo que ese es ya cuando te das cuenta que has sido exitoso con tu trabajo, ¿no? Excelente, sí. Y desde la pastoral es muy similar. El éxito en la pastoral es que la persona aprenda a depender de Dios y no de ti, básicamente, ¿no? Es brindar herramientas para que la persona pueda encontrar a Dios en su vida, o más bien descubrir a Dios en su vida por medio del conocimiento y la aplicación de los principios bíblicos y de una relación genuina con Dios. Eh, entonces, creo que el éxito va a ser siempre la consecución de objetivos, ¿no? Y en el caso de la psicología y la consejería, los objetivos son los objetivos de la persona, son objetivos concretos y puntuales. En el caso de la pastoral, es un objetivo que engloba todo, que es que la persona desarrolle esa relación de fe genuina con Dios y que esa relación con Dios vaya transformando su vida de adentro hacia afuera.
¿no? Que la persona, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no? Versículos 1 y 2, que la persona, tanto en su vida física como en su vida mental y emocional, se empiece a parecer más a lo que Dios quiere de esa persona y se empiece a parecer menos a lo que el mundo ha hecho de esa persona. Ese es el éxito de la pastoral, ¿no? Que la persona ya no se amolde a este mundo, que la persona ya no piense conforme a lo que el mundo piensa, sino que empiece a pensar, que cuando habla de su boca y escuche sus principios, sus valores, su mentalidad, reflejen los principios y valores y mentalidad de Dios, y que su cuerpo sea puesto en uso para cosas que agradan a Dios y no para cosas que le desagradan. Eh, y el éxito de la pastoral va a ser ver ese cambio en la persona, pero ese cambio no va a depender de que todo el rato le esté preguntando al pastor, hago, no hago, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, sino de que la persona pueda conocer la palabra de Dios y tener discernimiento espiritual para poder decidir por sí misma qué hacer y qué no hacer, hasta dónde hacer y cuándo hacer. Ahora, habiendo dicho todo eso, no quiere decir que no acudas al consejero, al psicólogo, al pastor. Para eso estamos, para que acudas a nosotros. Pero sí quiere decir que el acudir al consejero, al psicólogo o al pastor es para conseguir esa ayuda, esas referencias, esas herramientas que te lleven a tus objetivos, ya sean psicológicos, con objetivos de consejería u objetivos espirituales, pero el que tiene que llegar a esos objetivos eres tú. El que tiene que aplicar los principios y valores eres tú, el que tiene que tomar las decisiones eres tú, y aquí el pastor, el consejero y el psicólogo están para apoyarte en esa etapa a que abras las alas y lo puedas después llegar al punto de que tú lo resuelvas, ¿verdad? Eh, entonces, concluyendo, hay una última pregunta que la podemos resumir brevemente, y es, ¿qué consejos le darían a alguien al momento de escoger un consejero, un psicólogo o un pastor? Y lógicamente van a decir, pues búscame a mí, pero tal vez alguno nos está escuchando en otro lugar del mundo o tiene alguna razón por la que... Pero siendo sinceros, ¿qué consejo? Empezaremos con Diana. Al momento de escoger un psicólogo al cual yo quiero acudir, ¿qué consejo le darías? ¿Qué cosas tienen que tomar en cuenta? ¿Y cómo podría evaluar la persona? ¿A quién ir? Etcétera, etcétera. Bueno, mi primer consejo es que antes de ir al psicólogo, ¿no? De solicitar una cita, tengas bien claro. Eh, Porque eso, como digo, las metas lo pone el cliente. Entonces, si tú vas y dices, no sé lo que quiero, estoy mal, pero no sé qué quiero, entonces ningún psicólogo ni el más capo del mundo te va a poder ayudar, ¿no? Entonces, mi consejo es ese. Primero, ten bien claro qué es lo que necesitas mejorar, qué es lo que quieres cambiar, qué objetivos tienes, ¿no? Mi segundo consejo sería, no te conformes con el primer psicólogo que ves, porque es muy importante la transferencia entre cliente y paciente. Si no hay buena transferencia, igual puede ser el psicólogo más capo del mundo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, es por eso que la primera consulta es tan importante, ¿no? Anda, habla con el psicólogo, preséntale tu problema. Si realmente sientes que hay esa transferencia, ¿no? Que le decimos que te hace sentir bien, sientes que es una persona de confianza, una persona con la que te puedes abrir por completo, entonces quédate con esa persona. Y si no, no tengas miedo, no vas a ofender al psicólogo al decirle, ¿sabe qué? No me siento cómoda, tal vez voy a buscar otras opciones, o sea, es eso, ¿no? Si no te sientes bien con el primer psicólogo que has visitado, entonces no te conformes, no lo fuerces, ¿no? Sigue buscando hasta que encuentres a alguien con quien realmente te sientes bien, porque recuerda que es una persona con la que tienes que hablar cosas muy fuertes, muy íntimas a veces, entonces tiene que haber un vínculo fuerte, ¿no? Entonces, esos serían mis consejos. Y si se ofende, entonces quiere decir que el psicólogo tendría que ir al psicólogo, ¿no? Sí, es muy sencillo. Gracias, excelentes consejos, gracias, Di. Brian, ¿qué consejos le damos a alguien que está buscando un consejero profesional? Bueno, básicamente quería repetir todo lo que Di ha dicho, es súper importante todo lo que ha dicho, y sumar un poco más, agregar de que
tal vez a diferencia de un psicólogo, un consejero es tal vez un poco un profesional que se especializa en lo general. En el sentido de que si tengo un problema X y realmente ni entiendo cuál es mi problema, puedo ir donde un consejero y decir como, oye, me siento mal y ni sé qué está mal. Y realmente es la tarea de un consejero indagar ahí, ir cavando para encontrar, ok, ya veamos cuáles son las cosas que van mal en tu vida, cuál es tal vez la fuente de tu problemática, o qué quieres mejorar, que justamente ni sabes cuál es. Realmente tenemos muchas herramientas que nos ayudan a justamente aclarar esas dudas. Entonces, tal vez es un buen punto de buscar ayuda, digamos, a primera instancia, si realmente no tienes metas muy claras. Y como decíamos más antes, digamos, una vez que un consejero ha utilizado todas sus formas y todos sus potenciales para poder ayudar, va a derivar a alguien más especializado, digamos, un psicólogo, un psiquiatra, que tal vez te puede ayudar a nivel muy puntual. También quería resaltar de que un consejero debería tener a su alcance varios métodos o tal vez formas de cómo ejercer su consejería y manejar la psicología para poder ayudarte. Hay varias diferentes teorías, varios diferentes métodos y formas de cómo utilizar. Diana había mencionado el psicoanálisis, que es solamente una forma que se puede utilizar. Hay también formas experienciales, las cuales que yo utilizo. Entonces, todo es a través de juegos, de cosas didácticas, de salir al aire libre, de ir a acampar en el cerro y de repente te preguntas, oye, ¿eso es consejería? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero son formas de poder ejercer la profesión. También hay el cognitivo comportamental, que es una de esas formas que Diana había mencionado, que es muy breve y enfocado en las metas. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, tal vez si quieres un consejero que se puede especializar en alguna de esas áreas, podrías hacer, digamos, tu tarea y tal vez buscar teorías de consejería en Internet, tal vez una búsqueda de Google y ver cuáles son mis opciones. Y puede hasta buscar un consejero y preguntar a un consejero, se me interesa esa forma, podremos intentar por ahí y tal vez ver cómo nos va. Y más que nada un consejero probablemente te va a decir como, oye, no tengo mucha experiencia con eso, o sí, ya, intentamos, vamos por ese lado y ver cómo nos salga. A lo mejor va a ser un especialista en ese tema con mucha experiencia. Esos son los aportes. Excelente. Y subyacente a eso es un tema del que nos hemos venido hablando toda la noche y es ética, ¿no? Y cuando hablamos del tema de la ética, es el tema de que un buen profesional en cualquier área va a ser alguien que va a ser consciente de sus limitaciones y te va a decir, mira, esto no es mi campo, pero te puedo derivar a alguien al cual este sí es su campo, te puedo derivar a alguien que sí tiene el conocimiento específico de tu caso, ¿no? Entonces, tanto un psicólogo como un consejero profesional, como un pastor, deben tener esa ética, esa conciencia de sí, de poder decir, hasta aquí te puedo ayudar, en esto te puedo ayudar, pero para esto o lo otro necesitas tener una ayuda diferente. Eh, y tal vez un consejo muy importante para los pastores y para las iglesias es tener consejeros y psicólogos en planta. Sea que si tienes la capacidad de tener a alguien contratado en tu iglesia es espectacular, pero la mayoría de las iglesias no, pero seguramente puedes tener el contacto o la conexión de alguien en quien confías que tiene estas herramientas y puedes decirle a una persona en tu iglesia, mira, te puedo derivar a este consejero o te puedo derivar a este psicólogo que te pueden ayudar con mucha más profundidad en esta área. Y eso no es un abandono pastoral, no le estás diciendo no hables más conmigo o no me busques más o no ores conmigo o no me cuentes. Es una manera de decirle, aquí hay una herramienta más, hay una persona más que te puede ayudar de una manera diferente, de una manera complementaria, y yo sigo siendo tu pastor para orar por ti, para acompañarte y para estar a tu lado, para caminar la vida contigo, pero así porque te amo y quiero caminar la vida contigo, voy a ser sincero y decirte que hay alguien que te puede ayudar mejor que yo en esta situación, ¿verdad? Eh, no vas a,
no vas a celebrar el bautizo o el funeral o la boda de alguien, no le vas a derivar a un psicólogo, ¿verdad? Pero cuando hay ciertas crisis, necesitas tener a alguien que tiene las herramientas para poder ayudar y es necesario que los pastores tengamos ese tipo de contactos y de personas a quienes podemos derivar. Eh, entonces, cerrando, hemos tenido excelentes consejos. Quiero recordar a todos que Brian tiene un libro que acaba de ser publicado y en este momento estamos poniendo el link aquí en los comentarios si quieres una bonita lectura que no es de consejería, pero que habla de las experiencias de Brian en este rubro. Entonces puedes entrar, está disponible en Amazon. Diana tiene una página de Facebook que es un foro donde hay muchísimos consejos, artículos sobre justamente cuestiones psicológicas, de familia, de ayuda, y está en este momento publicado en nuestros comentarios, así que lo pueden seguir. Y para temas de prédicas, de discipulado, pastorales, de conocimientos acerca de Dios, de la espiritualidad y la fe, y charlas similares a estas, te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, obviamente en la que nos estás viendo ahora, pero también a seguirnos en nuestro canal de YouTube, que en este momento ha sido publicado, donde hay una serie de videos, hay prédicas, testimonios, hay videos entretenidos, hay música, entonces realmente síguenos en YouTube. Y solamente quisiera cerrar con esto, antes de decirles a cada uno que se despida brevemente. Hemos hablado de la pastoral, la consejería y la psicología. Hemos hablado de las similitudes y diferencias de cada una, de los alcances y limitaciones de cada una. Hemos hablado de la profesionalidad que se requiere en cada una, al mismo tiempo que hemos valorado y dicho que no todo amigo, consejero o pastor debe ser profesional o erudito en el área. Hay un lugar para el ejercicio empírico, tanto del amigo consejero como del pastor que tiene un llamado netamente espiritual y no una capacitación profesional, como de los cursos o programas de consejería que están disponibles para todos. Son válidos, son buenos en muchos casos y tienen su lugar, pero debemos enmarcarlos en lo que son y reconocer también la necesidad de un nivel superior, que es el nivel profesional, tanto de la teología pastoral y discipular, como de la consejería profesional, como de la psicología profesional, y a esas profesiones debemos darles su lugar y reconocerlas también por lo que son. Entonces, el objetivo no es desmerecer a nadie, sino es reconocer el merecimiento que tienen los profesionales y la necesidad de los mismos en estas áreas. Y finalmente hemos hablado de la ética de cada una de estas áreas, en la que tanto el pastor como el consejero como el psicólogo deben ser conscientes de su campo de acción y de su limitación y no tratar de ser todólogos, sino de poderte decir, yo puedo trabajar hasta aquí, este es mi campo, para este tema consulta con tu pastor, para este tema busco otro profesional complementario, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy, muy importante para tomar en cuenta. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ir cerrando. Di palabras finales y una despedida, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Jonah, por esta muy bonita idea de unir las tres áreas que realmente son muy importantes y que se complementan mucho. Y realmente espero que los que nos han visto hoy día, nos han escuchado, tal vez tengan algunas dudas ya un poquito más claras y solamente animarles a que nunca tengan miedo de buscar ayuda. Creo que eso es lo que más quiero resaltar esta noche, ¿no? No tengan vergüenza, todos somos humanos, todos tenemos momentos de debilidad, cometemos errores y no es algo de que avergonzarse, ¿no? Entonces no tengan miedo de acercarse al pastor, de acercarse al consejero, de acercarse al psicólogo, ¿no? Y realmente espero que la charla que hemos tenido hoy día les ayude a aclarar tal vez algunas cosas o como hablábamos, ¿no? Estereotipos o paradigmas que hay y que realmente empiecen a apoyarse más en los profesionales que están preparados justamente para ayudarles a ustedes, ¿no? Entonces, eso les aconsejo, les animo y agradezco a todos los que han sintonizado esta noche. Muchas gracias, Di. Gracias por tu tiempo, por tus aportes y por regalarnos esta hermosa charla. Brian. Brian ya está apuntando al techo. Dale, Perdón, Brian. mi compu se quiere morir.
Pero bueno, muchas gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de poder compartir. Ojalá sí, ha resuelto algunas preguntas y tal vez ha abierto aún más preguntas, entonces realmente que se sienten libres para comunicarse con cualquiera de los tres para poder sanar, solucionar. Quería resaltar también lo mismo que di, y también que no esperemos el momento de crisis para buscar ayuda. Estamos aquí los tres para encaminar y guiar a cualquiera de las personas dentro o fuera de la iglesia hacia una vida más sana, más completa, más fuerte, más en línea con nuestros propios valores y metas y visión. Entonces, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo de buscar un profesional para ese apoyo. Y también el otro lado de la misma moneda, no juzgar a las personas que sí buscan ayuda, a un psicólogo o tal vez a la consejería pastoral o un consejero. Realmente están tomando un buen paso, con mucho coraje de realmente sanarse cualquier cosa que podrían tener en la vida y realmente deberíamos estar apoyando a esas personas. Y hinchando por ellos y tratando de respaldarlos cuando podemos. Excelente, muchas gracias. Gracias entonces, gracias a quienes nos han visto, a quienes nos van a ver después en YouTube en diferido y gracias una vez más Brian y Dee por su tiempo y por sus excelentes aportes. Que tengan una buena noche, hasta la próxima, que Dios los bendiga. Quédense en casa, aunque se afloje la cuarentena. Si necesitas salir, entendemos, oramos por ti, hazlo con todas las precauciones necesarias, por favor. Pero si tienes la capacidad de quedarte en casa, trata de quedarte en casa por tu bien y por el bien de los demás alrededor tuyo. Que Dios los bendiga a todos. Es un año especial este 2020, pero es un año que nos va a generar muchas memorias bonitas e interesantes que les podemos charlar más adelante con nuestro pastor, psicólogo y consejero, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Gracias a todos.